Buenos días, muy buenas tardes donde estén observando este video. Mi nombre es Barrio Chacón, soy estudiante de maestría en pedagogía musical de la Universidad de UNIR. Hoy tenemos una entrevista súper especial. Tenemos a César Chacón, él es doctor en física, magíster en física y físico aquí en Colombia en la Universidad Nacional, con muchos estudios en la área de física. Y tenemos una gran novedad frente a nuestro invitado de hoy, él también es músico. Él es pianista y compositor, se ha desempeñado como director musical durante muchos años en una iglesia y queremos hoy hablar de algo bien importante y es, hombre, la conexión de la música con la física. Entonces, pues tenemos a toda una eminencia en el campo de la física que también es músico. Qué chévere poder ver toda esta relación de la música con la física y pues bueno, darle la bienvenida a César, lo conozco hace muchos años, bastantes años, un gran profesional con muchas publicaciones y libros sobre física, también con unos estudios en maestría sobre acústica, en pregrado también, y él nos puede hablar sobre esa relación de la música. Entonces vamos a empezar nuestra entrevista pues haciendo música. Qué más bonito que escuchar a César, un físico, alguien que ama las ciencias, también interpretando música. Entonces él va a interpretarnos un fragmento de su canción. ¿Cómo se llama la canción? Pero yo sé. Pero yo sé, es una canción que él compuso en piano y voz. Es una canción pues con una temática religiosa encaminada hacia Dios. Entonces pues escuchémoslo en este día. Gracias. Bueno, ¿cómo te sientes? Bien. Muy contento de estar aquí con ustedes y efectivamente hablar de uno de los temas que más me gusta en mi vida ha sido la música, por muchos años, pero también desde mi carrera como científico he tenido, pues, efectivamente una aproximación a través de la acústica, que es la parte de la física que estudia precisamente el sonido. Ese fue mi trabajo de pregrado en la Universidad Nacional. Ya después me dediqué a la radiación solar y en mi doctorado me dediqué a la astrofísica. He tenido pues ya 30 años de experiencia en el área y muy contento de pues, poder compartir otra faceta mía, no solo como científico, sino como músico. Bueno, y en la formación musical, pues ya conocemos un poquito de la parte, digamos, de tu formación como científico, por decirlo así. Y en la parte musical, ¿cómo ha sido tu formación? Sí, empezando en el colegio, nosotros estuvimos buenos profesores de música en la escuela americana, pero me marcó mucho un profesor, se llama Marcus Stricker. Él nos dio pues todas las bases del piano cuando yo estaba precisamente en mi adolescencia. Me enamoró del instrumento y efectivamente empecé con este maestro. Más adelante estuve con varios maestros en el instituto que se llama el Instituto Canción aquí en Bogotá. Y finalmente, pues ya en el ejercicio como director musical en la Iglesia Dios es Amor aquí en Bogotá, Colombia. ¿Cuánto llevas digamos, en esa función de director musical? 23 años. Bueno, muy bien. Bueno, y continuando con nuestra entrevista, pues ya hablamos un poquito de esa formación de nuestro invitado César Chacón en la parte de física, en esa parte científica. Pero qué bonito que también tiene una formación en la parte musical. Bueno, a través de la maestría, pues la mayoría de nosotros que estamos estudiando somos músicos, pero pues tener esa visión de un científico frente al manejo de la música, pues me parece algo súper importante, y más aún hoy en día que hablamos de transversalidad. Hablamos de que las materias deben estar conectadas unas con otras en la formación de los estudiantes, tanto en la universidad como en el colegio, como en academias musicales deben estar conectadas. Entonces, vamos a empezar, digamos, ya un poquito más a fondo nuestra entrevista en el día de hoy con esa relación entre música
y la física, ya que César, nuestro invitado, el doctor César, pues es físico. Entonces encontré un artículo muy importante del doctor Julio Félix de una universidad en México, de Guanajuato, donde él habla sobre que la ciencia y el arte se mezclan, que tienen una unión muy especial, y en el aspecto de la música y de la física, digamos, este artículo nos mencionaba dos términos muy importantes, que es la simetría y la asimetría, que se podían ver tanto en música como en física. Entonces, pues hablando con César, previo a la entrevista, pues hicimos una indagación frente a eso, y él quiere profundizar un poquito más sobre eso, y pues queremos escucharlo un poquito más sobre este artículo frente a la simetría y la asimetría. Sí, en física buscamos las leyes que gobiernan el universo y buscamos los absolutos, y una forma de encontrar leyes en el universo es a través de las simetrías que uno encuentra. Hay simetrías y hay asimetrías. Efectivamente, a nivel fundamental es muy importante destacar que las partículas elementales, los protones, electrones, neutrones, y aún más abajo en la escala, los quarks, se comportan como ondas y tienen características que son simétricas. Por ejemplo, la carga positiva, carga negativa, pero tienen características, por ejemplo, que es la quiralidad, que son tipos de rotación que no son simétricos. Ahí vemos asimetrías. A nivel fundamental, efectivamente el universo lo podemos ver, y recuerdo mucho un autor, no recuerdo el nombre, pero él hablaba de que efectivamente tenemos las nociones de acústica, del sonido, los trasladamos a las ondas electromagnéticas, la luz, pero más allá, esas mismas características las encontramos en el universo a menor escala, en el microcosmos, en el átomo, y encontramos a mayor escala, es decir, a la escala del cosmos. Una teoría muy interesante ahorita es la teoría de cuerdas, donde efectivamente vamos un poquito más allá y se considera como que cada partícula elemental se comporta como una cuerda que tiene un modo normal de vibración. Entonces, este concepto de sonido, que lo fuimos llevando a las ondas electromagnéticas, que lo llevamos al microcosmos y ahora al macrocosmos, al universo a gran escala, pues permea toda la física. Para mí es muy importante a nivel como maestro, soy profesor universitario, decirle a mis muchachos que también pues en nuestra formación como físicos, como científicos, necesitamos desarrollar creatividad. Entonces, además de que yo veo la música metida dentro de la ciencia y dentro de las leyes del universo, también entiendo y lo he vivido, que gracias a la música puedo tener una gran creatividad necesaria para hacer ciencia. Es decir, no podemos desvincular el proceso creativo del proceso científico. Perfecto, es decir, hay como una interrelación en lo que es pues, la música también y la física desde su pura concepción, podemos decirlo así, desde los orígenes de las cosas, del movimiento. Esta teoría que tú mencionas de la teoría de cuerdas, creo que también podemos remontarnos hasta Pitágoras, con la división de la cuerda, el estudio de los armónicos. Entonces es súper interesante. Cuando tú compones una canción, cuando de pronto, bueno, sales de tus clases, para ti la música, ¿qué representaría? No, para mí es el medio favorito por excelencia de comunicación. Primeramente entre nosotros los seres humanos, que somos seres tan complejos, que tenemos capacidades mentales, pero también tenemos emociones, tenemos una parte espiritual. En mi caso, pues como decía al principio, he estado al frente como director musical de una iglesia, y como a través de la música nos conectamos con Dios. Entonces, a todo nivel nos conectamos entre nosotros, nos conectamos con la naturaleza, como les decía, dentro de las ciencias, pero nos conectamos con el Creador. Entonces, recuerdo tanto los maestros de capilla tan famosos en el pasado, que efectivamente casi que un 90%, diría yo, o más, no sé, mucha de su música estaba orientada a esa comunicación con Dios. Entonces, lo veo como el medio por excelencia de comunicación. Hay una afirmación que también nos hablaba del doctor Julián Félix, y él colocaba una frase, decía: la música es física y la física es música. ¿Cómo te parece? Pues que tiene todo el sentido, todo el sentido. Efectivamente, cuando uno ve la ciencia, por ejemplo, el proceso de pasar de una física que se llama la física clásica, que es la física antes del siglo XX, y la física moderna, que es la física ya que desde el siglo pasado, el siglo XX,
todavía estamos efectivamente como los pitagóricos pensando en magnitudes enteras cuando uno divide la cuerda de tal manera que te pueda tener tonos. En la física vemos eso tanto en la acústica como disciplina de la física, pero en los desarrollos de teoría electromagnética, teoría atómica, y entonces uno dice efectivamente el cosmos, la creación está compuesta de vibraciones. Acabé de precisamente participar como autor de un capítulo en un libro que habla del oído como sentido, y el que está haciendo, el doctor que está haciendo la compilación me preguntaba a mí cómo veía yo el universo, cómo podíamos escuchar el universo. Entonces para mí fue increíble decirle, no, pues efectivamente, aunque el universo a gran escala, la información la recibimos a través de ondas electromagnéticas, una de las regiones del espectro electromagnético, que es la región del radio, nos permite a través de antenas y de proyectos muy ambiciosos como la detección de agujeros negros en ondas de radio, el proyecto LIGO, pues nosotros lo que hacemos es casi que tomar radiación electromagnética y la transformamos en ondas de radio, o sea, las podemos captar porque se emiten en ondas de radio y las podemos escuchar, y he visto trabajos de cómo suena el universo. Uy, espectacular. Entonces uno ve cómo suena, por ejemplo, Júpiter. Recuerdo mucho que una de las sesiones cuando me decidí por hacer doctorado en astrofísica, fuimos a hacer observación astronómica, y un grupo de chicos con una electrónica no tan complicada, con una pequeña antena. Entonces cuando Júpiter se alza y efectivamente podemos enfocar la antena en radio, sí, escuchamos los sonidos pues, que son transmitidos como ondas electromagnéticas, y que nosotros la captamos a través de radiocomunicación. Entonces, efectivamente, y hablando del capítulo de ese libro, pues mi capítulo era radioastronomía. La forma como escuchamos al universo es a través de la radioastronomía. Entonces, y vi otros trabajos interesantísimos de hacer música, o sea, componer música con base en esas muestras de cómo suenan los planetas, de cómo suena el Sol, de cómo suena en el sentido de cómo ellos emiten ondas de radio y nosotros las detectamos. No, pues me parece un trabajo supremamente interesante, y es como ver también que hay posibilidades de avance tanto para el área científica como para el área artística. Es decir, hay campo por descubrir todavía en cuanto a ese manejo del espectro, el manejo de las ondas, y ver cómo se puede relacionar tan bonito. Digamos, pues tú ejerces esa profesión de docente, como ya habías dicho, lo de ser universitario. En estas nuevas generaciones también de hablar de que no solamente, digamos, la parte científica, pues nos vamos a los números, sino que, como ya bien dijiste, pues hay una parte creativa que es supremamente importante. Y ver toda esta unión, nosotros como músicos pues ya entendemos que claro que la música tiene una total coherencia en la parte científica, los intervalos, los enlaces de los acordes, es algo tan preciso pues que está supremamente soportado pues en un área como la física también frente a ese efecto sonoro. Entonces me parece supremamente interesante, y esta afirmación de Julián pues me pareció también pues muy pertinente de lo que estábamos comentando. Algo que también me pareció muy importante, y continuando nuestra entrevista, son esos orígenes de esos estudios frente a la acústica, pues como tú tienes, digamos, tu pregrado en esa parte acústica, y a un personaje muy importante, pues de acuerdo a lo que pude leer un poquito, es Jean-Baptiste Fourier, y él habló un poquito sobre esas ondas, y a partir de eso, pues está todo el conocimiento que tenemos frente a las ondas, no solo a nivel acústico, sino también me dijiste a nivel eléctrico también, y el charla. ¿Qué nos puedes profundizar un poquito de Fourier frente a eso? Pues realmente fundamental. ¿Qué nos enseñó Fourier? Básicamente es cómo analizar una señal que puede ser armónica, pero que además está compuesto con varias señales al mismo tiempo. Entonces lo que uno hace es básicamente una señal muy compleja, por ejemplo la señal que corresponde a un instrumento musical que es sumamente compleja y muy rica en muchos armónicos, y entonces lo que nos enseñó Fourier fue a descomponer una señal compleja en varias señales simples, cada una con frecuencias diferentes. Entonces, por ejemplo, uno toca una flauta, el sonido de una flauta se parece muchísimo a una señal limpia, que es una señal tipo seno o coseno, que es una señal armónica que hace esto. Entonces,
pero uno ve rizos en la señal. Entonces, efectivamente, lo que hay ahí escondido detrás de una señal que parece tan suave, tan limpia, son armónicos en frecuencias mayores o menores que le dan riqueza a esa señal. Entonces, uno lo que hace, y nos enseñó Fourier a hacer, fue descomponer señales muy complejas en señales que son armónicas con diferentes frecuencias que cuando uno las sintetiza, o sea, las une, vuelve la señal original. Entonces, en el camino que nos enseñó Fourier, pues también están los desarrollos actuales, es decir, ahorita contamos con máquinas como esta que es una belleza, un teclado que permite, por ejemplo, el aprendizaje temprano y que no es tan costoso, y tiene sonidos que han sido básicamente siguiendo el mecanismo inverso, es decir, Fourier nos enseñó a descomponer la señal, y entonces lo que hace un aparato de estos, un sintetizador, es efectivamente coger varios sonido, armónicos, una muestra, se descompone, pero entonces cuando queremos producir el sonido lo que hacemos es unir armónicos con diferentes pesos y con diferentes frecuencias para producir sonidos que tienen diferentes timbres, sonoridades, colores. Entonces, básicamente es como esa exploración del timbre, prácticamente la diferenciación que tú hablas ahí frente a esas crestas, esas diferencias, pues es lo que hace la diferenciación de los timbres de las voces, de los instrumentos. O sea, es una investigación súper importante, porque pues prácticamente ese es el origen científico pues, de lo que es el timbre. Y que lo estamos viviendo ahora gracias al avance de la parte electrónica. Entonces podemos desarrollar instrumentos con unas sonoridades muy parecidas a los instrumentos acústicos y a un costo que permite que podamos acceder a ellos. Antes, para poder tener un piano en casa, ahora tenemos teclados que tienen muy buenos mecanismos, pero también muy buenos sonidos que han sido claramente sintetizados partiendo de muestras reales y devolviéndonos para poder producir desde la parte electrónica sonidos sintéticos. Y ese análisis de Fourier, que lo vemos, es una de las materias inclusive que vemos en ciencias, cómo analizar señales. Entonces, no solo se usa para la parte acústica, se usa para las señales electromagnéticas, se usa para las señales eléctricas. Por ejemplo, nuestras señales eléctricas se transforman, o más bien se transportan como señales que se llaman señales en corriente alterna, que son señales armónicas y que tienen rizos. Entonces uno puede analizar los armónicos de señales eléctricas. Entonces lo que aprendimos en la acústica lo aplicamos en varios campos de la física, de tal manera que la música nos ha enriquecido a través de la concepción de armónico, y nosotros hemos enriquecido la música a través de todo el desarrollo tecnológico actual en sintetizadores. Esa frase me parece súper bonita para retomarla dentro de nuestro trabajo también de investigación frente a esa evolución de la música, a esa investigación a través de la física que nos permite avanzar. Lo que tú decías, un teclado de estos pues antes era muy difícil de conseguir y no era tan asequible, pero gracias a los diferentes avances pues ya muchas generaciones, muchos estudiantes pueden acceder a un teclado, pero todo tiene un principio físico, un principio de manejo también de las tecnologías. Entonces, al trabajar mano a mano la física con la música, pues nos está dando una base realmente importante y la conexión tan bonita que hay. Entonces, pues vamos, digamos, avanzando en todos estos procesos. Y dentro de eso, pues está lo que César, nuestro invitado, nos comentaba. Esto es una teoría que se llama espectralismo, que es precisamente coger esas ondas y a través de medios digitales descomponer esas ondas y hacer todos estos sonidos artificiales. Muchos músicos, pues, trabajan sobre eso a través de sintetizadores. Vangelis, por ejemplo. Entonces, todo el uso que hace, que sería imposible hacer si no tenemos toda esta contextualización a través de Fourier y a través de todos esos avances a través de la música. Entonces, pues, es muy importante retomar todos estos aspectos. Dentro de esta evolución musical también y en nuestra investigación también, César, estuvimos investigando sobre estos personajes que también han sido músicos y físicos, porque el tema de hoy de nuestra entrevista es ese: la música y la física, cómo interactúan. Entonces, ¿cómo podemos ver científicos así como César, que es científico y a su vez es músico, y él cómo puede relacionar estas dos materias? Tenemos a un músico muy importante y también físico, pues que es un genio de la humanidad. Entonces quiero que César, doctor César, nos hable un poquito
frente a este gran científico y músico que pues, fue Albert Einstein. Entonces, con su teoría de la relatividad también, y como él también, pues, con sus conocimientos musicales, él también tenía esa creatividad que tú mencionabas y esa parte genial de ser uno de los más grandes genios de la humanidad. Pues efectivamente, digamos, los avances que ahorita disfrutamos de la física se dieron en el siglo pasado, principios del siglo XX. Uno de los mayores exponentes, si no el mayor del siglo XX, fue catalogado por la revista Time como el hombre del siglo XX, Albert Einstein. Pues efectivamente, él fue un niño muy especial y desde tierna edad, ¿no? Como 3 años, sí, él inició con el aprendizaje del violín. Para los que no, de pronto no conocen, la infancia de Einstein fue bastante compleja en el sentido de que él se demoró un tiempo en desarrollar habilidades de comunicaciones. Él se tardó mucho en aprender a hablar. Estaban preocupados en la familia con él, pero básicamente el desarrollo de él fue muy, muy impresionante. Para hacer un poquito corto la historia, Einstein, a la edad de 20 años, en el año 1905, él publica 4 artículos fundamentales que cambiaron la historia de la ciencia, en este caso la historia de la física, y cuyas repercusiones las estamos viviendo. Fueron 2 artículos en la relatividad. Efectivamente, Einstein es el padre de la relatividad, que tiene que ver con 2 absolutos en el universo. Es muy interesante. Tiene que ver con la velocidad de la luz y con que las leyes de la física tienen que ser las mismas para cualquier observador en cualquier parte del universo y con cualquier tipo de estado de movimiento. En el caso de estos 2 artículos, pues el desarrollo nuestro es de la relatividad especial y después la relatividad general, que también se desarrolló posteriormente en el año 1916, pues es la base de lo que llamamos la astrofísica y la cosmología moderna, pues que he tenido la oportunidad de desarrollar a nivel doctoral. El otro campo que Einstein impulsó con esos artículos de 1905 fue la existencia de los átomos, porque a principios del siglo XX todavía no había certeza de la existencia de los átomos a través de lo que se llama el movimiento browniano, que es el movimiento aleatorio de partículas muy pequeñas en medios como el polen moviéndose empujado por los átomos del aire. Y el otro gran impulso que dio Einstein a la física moderna es la explicación del efecto fotoeléctrico, con el cual se le dio inicio, se le dio un impulso mayor a lo que llamamos hoy la mecánica cuántica, que es la base de toda la tecnología moderna, lo que estamos hablando de electrónica, todo lo que se llama física del estado sólido, viene su raíz en la mecánica cuántica, que fue que Einstein fue padre. Entonces, Einstein es un referente a nivel de ciencias, es digamos el físico más reconocido aún en nuestros días, y efectivamente una de las cosas que desde el punto de vista pedagógico nos enseñó Einstein fue a desarrollar la creatividad a través de experimentos mentales. Es muy famoso varios experimentos que él plantea que en la práctica es muy difícil de realizar, pero que contienen principios de la física, y para entender esos experimentos mentales se necesita una gran creatividad, tanto del que plantea el experimento mental como el que está interpretando los posibles resultados a través del ejercicio de la imaginación. Y efectivamente estoy convencido de que esta creatividad que Einstein desarrolló, que la aplicó en la física, la pudo desarrollar a través de la música. Sí, es súper interesante, ¿no? Lo que tú me decías, desde los 3 años Einstein con clases de violín, dice la biografía que él tocó el violín hasta sus últimos días, inclusive con grandes representantes, personalidades. Entonces, ese desarrollo de la creatividad que empezó tan temprano, mira cómo se proyectó, digamos, en su carrera, que como estamos hablando hoy de transversalidad en esos 2 aspectos, cómo se proyectó a través de la física, impactando a todo el mundo. Porque es que lo que tú dices es que la teoría de la física moderna pues está basada en los conocimientos y aportes de Einstein. Entonces, vemos cómo esa creatividad fue despertada. ¿Por qué? Pues por un talento musical que inició desde tempranos años y que fue cultivando y que fue cultivando. Entonces, quiero invitarte a que escuchemos una versión original, la grabación, el audio de Einstein interpretando una sonata de Mozart en el violín. Entonces, me parece muy pertinente para esta entrevista escuchar esta grabación
y escuchar ese momento en que él estaba tocando y que, como bien decimos, pues que fue muy importante en ese desarrollo de la creatividad que lo convirtió a él en uno de los grandes genios de la humanidad. Se siente el sonido original, la La grabación. grabación, pero todo es una grabación histórica, por decirlo así. Bueno, ¿qué percepción tienes de la audición? ¿Cómo te No, pareció? espectacular. La verdad, hoy fue la primera vez que escuché, sí sabía efectivamente que Einstein era violinista, inclusive participó tocando con personalidades del siglo XX en Europa, reyes incluso. Me acuerdo tanto desde esa anécdota que lo invitaban a tocar y todo, y saber que conservó esa musicalidad hasta sus últimos días, porque ya él ya está, Sí, ya él es está mayor. avanzado, vamos ahí En las en imágenes. las imágenes sale, sí, interpretando el violín, pero ya en sus últimos años, lo que te decía que se acompañó con el violín toda su vida. Toda su vida. Y para mí es fundamental, digamos, yo estoy ahorita siendo maestro universitario en el área de física para formar físicos en la Universidad Distrital aquí en Bogotá, y yo recomiendo a mis estudiantes que tengan efectivamente, además de la formación disciplinar en física, que puedan efectivamente tener paralelamente formación, puede ser en artes plásticas, pero pues por mi formación musical les animo, efectivamente es la palabra, para que ellos desarrollen talentos musicales, porque efectivamente lo he visto reflejado pues en mi propia vida, cuando estoy teniendo problemas matemáticos o de la física, puedo llegar a la casa, tomar un rato el piano, me ayuda a despejar muchas cosas, me ayuda a volver después ya con otras ideas al trabajo, me ayuda a bajar niveles de mi estrés, desde natural de ser profesor también. Entonces, les recomiendo a los chicos que tengan un hobby de ese tipo, que les ayuda a desarrollar su creatividad, porque yo mismo lo he vivido, y viendo pues precisamente a Einstein, me parece que el énfasis de él en ir a la física de una forma no tan compleja, sino desde lo simple hasta lo complejo, tiene que ver también con ese desarrollo creativo que él tenía como músico. Bueno, muy bien, sí, es muy bonito escuchar, digamos, tus comentarios frente a esa parte artística y científica, cómo se pueden combinar
y pues escuchando más a Einstein interpretando el violín de una manera pues, muy buena, digamos casi virtuosa este instrumento. Algo que estuve leyendo, te comento ahí en su biografía, es que él inició a los 3 años con el violín, estaba en sus clases, llegó a los 11, 13 años aproximadamente, y según cuenta en su biografía, pues dice que se aburrió de las clases. Entonces, pues ya, digamos, terminando un poquito y ya adentrándonos un poquito más en esta entrevista a profundidad con César, nuestro doctorado en física, llegamos un poquito al final de lo que es la pedagogía. Él también como profesor universitario, ¿cierto? Entonces, podemos hacer también una reflexión frente a eso. Entonces, hablamos de Einstein como una gran persona, pues intelectual, físico y músico, y llega a los 3 años y dice, según la biografía, que se aburrió de tomar clases. Entonces, pues ya terminando esta reflexión de la conexión de la física y de la música, y él como profesor también en el área de física y también en la clase de música, me imagino. Pues no tanto como quisiera. Okay. Sí, me dedicaba más a clases en ciencias, pero aún para mis estudiantes de física les hablo mucho también del ambiente de estudio. Yo les digo, mira, usted quiere tener un buen ambiente de trabajo, ponga buena música. Y hablo con el sentido de la música clásica, especialmente ¿para qué? ¿No? Simplemente para que puedan desarrollar buenos hábitos de estudio. En el caso de las disciplinas, uno no las ve tan diferentes ya cuando hemos vivido, yo he vivido tanto el tiempo desde mi adolescencia como músico y después ya en la universidad estudiando física, la conexión de que efectivamente se adquieren disciplinas muy importantes a través de la música que uno después ya como matemático, como físico, las va a aplicar y dice, claro, esto es muy parecido. Tristemente, y también lo noto que se haya aburrido Einstein a los 13 años, esto también pasa en ciencias, es decir, yo he tenido el placer de recibir a los estudiantes del primer semestre y yo soy muy, digamos, muy enfático en decir de que para poder hacer ciencia debe haber gozo, debe haber ese sentido de que le gusta este tema, así como cuando uno estudia un instrumento musical. Igual, porque si no hay esa pasión, si no hay ese deseo que sale de adentro, que es lo mismo que vivimos cuando interpretamos un instrumento, cuando nos sentamos a una pieza difícil a darle, pues lo mismo pasa en ciencia. Si yo no tengo esa pasión interna, si no tengo ese gozo de que en la ciencia también hablamos de belleza, así como hablamos de belleza musical, que lo que acabamos de escuchar es tan hermoso, usted lo pone a cualquier persona, en cualquier cultura, y la persona reconoce la belleza de esa pieza de Mozart, pues en ciencias hablamos de la belleza de las matemáticas, de la belleza de las ecuaciones de la física. Entonces el sentido del gozo, pero también el sentido estético, se desarrolla a través de la música. Entonces el poder decir esto es buena música, y después trasladarlo a que uno está haciendo ciencia y uno entonces empieza a captar la belleza de la ciencia. Entonces uno, precisamente hablando de Einstein, uno ve en esa sencillez y en esa manera en que él abordó los temas, ve una belleza muy importante. Entonces el sentido estético, la disciplina que se adquiere de trabajo y efectivamente disfrutarlo. Yo le digo a los muchachos en el ambiente de trabajo, ponga buena música, que le calme, que le permita concentrarse, tener ideas. Exactamente, entonces, y que le permita también un poquitico, uno necesita a veces alejarse del trabajo un instante, y como seres que somos tan complejos con espíritu, alma y cuerpo, que necesitamos ese medio de expresión, la música es increíble. Hay otro caso, no lo recuerdo quién es, pero sé que es un guitarrista de Queen, ¿sí?, que es astrofísico también. Entonces, digamos que en el gremio encontramos una conexión muy importante entre científicos y músicos. Entonces, para mí, quisiera decirlo de verdad, que el poder tocar un instrumento, poder cantar, poder comunicarme de esta forma, el haber desarrollado estas disciplinas, me ha permitido también crecer como científico, y agradezco mucho que tuvimos profesores que efectivamente cultivaron de una manera muy especial ese amor por la música. Y eso lo transmito también para que los chicos que entran los primeros semestres
hayan tomado una buena decisión. A veces en el primer semestre todavía no están muy conscientes de que es una carrera en ciencias. Entonces le digo, eso tiene que gustarle, es una carrera difícil, así como en la música efectivamente llegar a un nivel artístico como el que vivimos, la virtuosidad de Einstein, requiere un gran esfuerzo, una gran inversión en tiempo, una gran disciplina. Pues en ciencias es idéntico, se requiere una pasión por los temas de las ciencias, se requiere unas disciplinas de estudio y se requiere efectivamente dejarle tiempo. Y yo tuve esa bendición de poder estar desde mi adolescencia siendo formado en la parte musical y nunca lo dejé. No lo desarrollé efectivamente al nivel profesional como ustedes que están ahí haciendo su maestría, los felicito. La música es una herramienta increíble, es un medio de comunicación impresionante que lo disfruto en la intimidad de mi casa, pero también lo he disfrutado como director musical muchos años y sé que es como de verdad ese medio que nos conecta unos con otros y nos conecta con Dios. Qué bonito esos comentarios y digamos, esa reflexión frente a la música. Entonces, esa definición de la música de hace muchos años que ha cambiado en determinadas épocas, pues es el arte de combinar sonidos agradables al oído. Pues hay muchas tendencias últimamente, ¿cierto? Hay ritmos, salen nuevos artistas, pero tener esa concepción de que la música debe tener un impacto agradable, pues es algo muy bonito, ¿no? Que sea, como tú dices, y, ¿no? Como digo, y también a través de las clases. Hoy hablamos también de formadores, de profesores que han impactado tanto en la vida del doctor César como en la mía como docente de música, y los dos como docentes que han impactado a través de ese gusto por lo que se hace. Entonces, más en música y en física, pues hay que enamorar a nuestros estudiantes de ese conocimiento, de ese saber, y pues a través de la maestría pues estamos logrando esto. A través de estas entrevistas también estamos dando pues un crecimiento mayor frente a esas habilidades, pues para que no pase como lo que le pasó a decir, no, yo no quiero seguir con profesor, sino que realmente nosotros, tanto en la física como en la música, que sumemos a la sociedad y no que restemos, que animemos a los estudiantes a formarse, a que aprendan música, a que canten, a que bailen, a que sean científicos también, científicos que puedan también utilizar la música como herramienta. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo que nos diste. No, a ustedes por la invitación. En la entrevista, y pues terminamos con esa reflexión pues que nos hacía el doctor Julián también en México, de que la música es física y la física es música, es decir, todos estamos conectados. Entonces pues terminemos nuestro video, no sé si César nos puede acompañar con algo de música mientras terminamos nuestro video, de pronto algo instrumental para que nos deleitemos, un físico pues haciendo música y hablándonos sobre esta relación. Entonces agradezco a todos en esta maestría de unir y pues después de esta intervención pues hemos terminado con esta entrevista. Muchas gracias. Y terminamos en tónica.